Para nosotros es una jornada importante, es el último taller del año y como siempre nos da mucho gusto poder compartir con ustedes este tipo de jornadas y eventos. En primer lugar, le quería agradecer a la comisión directiva del sindicato SUTACA, Sindicato Único de Trabajadores del Automóvil Club Argentino, a su secretario general, Roberto Jorge Paso, que con su conducción hemos tenido los logros en este proyecto que comenzó en el año 95 con su conducción, de un sindicato que ya tiene 40 años de historia. Quiero agradecerle también a la comisión directiva de la obra social de personal del Automóvil Club Argentino, a los beneficiarios del sindicato del Automóvil Club, a los beneficiarios de la obra social de OSPACA, de diversas actividades, a nuestros compañeros de la zona de Tigre, que han venido a compartir este evento social con nosotros y con su familia. Le dejo paso al doctor Santiago Julio para que presente el taller y bueno, espero que la pasen muy bien. Gracias. Vamos a dar entonces inicio al taller HIV y enfermedades de transmisión sexual. Pero antes de darle paso a los disertantes, quería de alguna manera comentarles a todos ustedes cuál va a ser el desarrollo del taller. Ustedes van a encontrar en la carpeta que se les entregó material de lectura y también van a encontrar un formulario donde pueden hacer alguna pregunta y que al finalizar la disertación los profesionales van a tratar de aclararle cada uno de los temas. Cuando empezó la epidemia del VIH-Sida no había tratamientos, no porque no hubiese poder adquisitivo en algunos países, sino porque no existían los tratamientos, porque había, no sé, por el año 89 o por allí, un solo medicamento que era el AZT, que era bastante tóxico, que había que tomar muchas pastillas, que uno tenía que comprarlo, tenía que tener la plata para comprarlo. Por ese entonces las mujeres que teníamos HIV estábamos bastante invisibilizadas y siempre se hablaba a nivel internacional de la población gay, de los hombres que tienen sexo con hombres, de las personas usuarias de droga, y las mujeres no estábamos en ningún lugar y por supuesto en ninguna agenda. Pero no obstante eso, estábamos ahí y nos pasaban cosas. Y entonces en el año 91... un grupo de mujeres, entre las cuales me cuento, fundamos la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-Sida. ¿Por qué hicimos esto? Porque como en ese momento no teníamos tratamiento y las personas se morían muy rápidamente, cuando me dieron el diagnóstico me dijeron que la gente que tenía SIDA vivía 2 años. Y eso mismo le pasaba a otra tanta gente en cada uno de los países. Entonces, cuando nos juntamos, este grupo de mujeres que nos juntamos en Holanda, dijimos, bueno, ¿cuál es la mejor manera de que las cosas no se mueran con uno? Entonces dijimos, bueno, tenemos que armar algo, tenemos que armar una estructura que tenga que ver básicamente con la solidaridad. El logo ICW, que debe estar en alguno de los materiales que ustedes tienen en la carpeta, es un corazón, es el símbolo de la mujer, es un mundo. Y esto habla de la solidaridad, habla de cómo otras mujeres pueden encontrar una mano tendida en algún lugar, en algún país. La segunda etapa fue una etapa donde se empezó a mirar un poco más la mujer porque se empezaron a detectar muchos casos de mujeres que estaban embarazadas y que se enteraban del HIV a partir de hacerse tratar por su embarazo. Pero, no obstante eso, las mujeres seguíamos calladas, o por lo menos eso parecía. El problema vino después, cuando la mujer daba luz,
en realidad dejaba de ser importante. Y no estoy hablando de la Argentina, ¿sí? Estoy hablando del concierto internacional, de los tomadores de decisión a nivel mundial. De hecho, en muchos países todavía hoy hay mujeres que están embarazadas y reciben tratamientos, países donde los tratamientos no se dan en forma gratuita o no todas las personas que lo necesitan acceden al tratamiento. Hoy por hoy, en el año 2011, sigue habiendo mujeres que reciben un tratamiento mientras están embarazadas. Una vez que tienen a su bebé, quien recibe el tratamiento es el bebé. Por lo tanto, los derechos de esa mujer no existen más. Entonces, hay muchas cosas como para hacer. Seguíamos en este tránsito y en esta etapa, y entonces empezó a hablar de la participación de la mujer, que la mujer tenía que estar en los lugares. ¿Por qué? Porque era políticamente correcto que la mujer esté en los lugares, y a lo mejor teníamos un panel como este donde se hablaba del tema de la mujer, pero no había ninguna mujer presente. Y si había una mujer, no era una mujer viviendo con HIV. Entonces esa fue la otra etapa que tuvimos que sortear, hasta que tanto hicimos, y mucha gente que nos ayudó, porque no es que lo hicimos sola, también con la decisión política de muchos funcionarios nacionales, internacionales, municipales, y también con la contra de algunos otros, logramos estar en los lugares. Y hoy nosotros lo que estamos haciendo en ICW es tratar de que la capacitación sea un eje fundamental. ¿Por qué? Porque pensamos que una mujer que tiene HIV no se preparó para tener HIV, como nadie se prepara para tener una infección o una enfermedad determinada. Entonces lo que tenemos que hacer es que la mujer se pueda capacitar. En la medida que uno se capacita y que conoce sus derechos, puede defenderlos. Entonces esta es la base fundamental que tiene ICW. ¿Por qué? Porque yo como mujer y como persona viviendo con HIV quiero que mis compañeras, la que hoy tenga un resultado positivo, tenga derecho de negociar lo que necesite negociar. Las personas que tenemos HIV tenemos que negociar durante toda nuestra vida, y las mujeres mucho más. Así que mi testimonio está mezclado de activismo y está mezclado de experiencias de vida y de ir aprendiendo desde recibir un resultado positivo y pensar que me iba a morir en 2 años a estar liderando la única organización de mujeres viviendo con HIV. En nuestra provincia, que es la provincia de Buenos Aires, tenemos más del 40% de la infección del país. O sea, representamos un porcentaje importante. El trabajo es diario y de remarlo todos los días. Tenemos una muy buena colaboración acá, trabajamos en conjunto con Nación, con el Ministerio de Salud de Nación, con Diego, con Carlos Falistoco, que también está a cargo de la dirección. Realmente todo esto hace que podamos continuar, porque en realidad desde la parte de medicamentos, Nación, todo lo que son los medicamentos antirretrovirales nos abastecen permanentemente. Solamente en nuestra provincia el año pasado le salimos bastante caro a Falistoco y al ministro, les consumimos 47 millones de pesos de medicación solamente de antirretroviral. No obstante, venimos comprando nosotros medicamentos para otras enfermedades que se asocian. Por ahí me gustaría dejar aclarado, ya que un poco Patricia también lo contó, hablaba de que al principio todo el mundo creía que tenía SIDA, ¿no? Y a veces se confunde el tema, ¿tiene SIDA? No, hay personas, tenemos que diferenciar muy bien lo que es el VIH, o sea, el virus de la inmunodeficiencia, a diferencia de lo que es el SIDA, que ya aparece como un cuadro, un síndrome con un cuadro con varias cosas. Hay muchísimas personas, hombres, mujeres y niños, que conviven con el virus y no tienen SIDA y pasan muchísimos años sin tener SIDA. Tener SIDA es comenzar a desarrollar con alguna enfermedad la patología en sí. Esto es una buena diferencia, que es importante hacerla para que estemos en conocimiento de esto y no que siempre se cree que todo el mundo tiene SIDA. Sobre algo que trabajamos muchísimo y que realmente nunca se había hecho en la provincia de Buenos Aires,
con el acompañamiento de Nación, insisto, con el acompañamiento de ONU-SIDA, que está a cargo del doctor Rubén Mayorga, con el apoyo de otras agencias internacionales, realizamos la primera vez la planificación estratégica. ¿Qué implica esto? Una planificación estratégica implica que toda una provincia, desde las personas que se quieren sumar, a las personas que están afectadas por el virus, a las personas que conviven, como ya dije, a las personas que están en las ONG, a los funcionarios y demás, se los fue convocando, hicimos 3 eventos en distintos lugares de la provincia como para que todos, o regiones de la provincia, como para que todos puedan participar. La provincia tiene 12 regiones sanitarias, de las cuales, si yo llego a nombrar algún municipio del conurbano, un solo municipio del conurbano, por ejemplo, tiene 1.800.000 habitantes. O sea que ya es una provincia del norte y creo que es superado, ¿no? Sí, ampliamente. No sé, por eso. Un solo municipio. Esto cuesta permanentemente, o sea, nos hace realizar un seguimiento permanente. Tenemos un seguimiento desde todo, desde tratar de facilitar el acceso, desde que tengan los medicamentos, desde que puedan realmente tener sus estudios, sus controles, que los compartimos con Nación también, por supuesto con la gente de laboratorio. Nosotros tenemos un laboratorio que es el Laboratorio Central, que quizás algunos lo conozcan como el biológico, y si no como Laboratorio Central. Acá también hacemos todos los estudios para las personas que están infectadas, y hoy por hoy también estamos haciendo todos los estudios para las hepatitis. Gracias, doctora. Le vamos a dar paso entonces al doctor Diego para que haga su exposición. En principio, para arrancar, contarles un poquito cuál es la situación actual de la epidemia en nuestro país. Bueno, nosotros decimos que en Argentina tenemos una epidemia estable y concentrada. Estable porque los datos epidemiológicos de los últimos 5 años son más o menos permanentes, son más o menos iguales. Estos son datos que voy a presentar del último boletín epidemiológico que se está publicando este mes, son datos muy fresquitos y actualizados. Decimos que es estable, es un dato que es positivo, pero que es negativo a la vez. Es un dato positivo porque significa que la epidemia no está disparada en nuestro país, como sí sucede, por ejemplo, en países de Oriente y de Asia. Pero también significa que no está bajando, que es un desafío que tenemos que asumir, que la epidemia tiene que bajar, los datos epidemiológicos tienen que descender, eso es lo que uno pretende. También decimos que es concentrada, en primer lugar, porque si bien la prevalencia, decimos que la prevalencia, que es la cantidad de personas que viven con el virus dentro de la población general, es del 0,4%, o sea, 0,4% de las personas adultas tienen VIH en nuestro país. Pero si tomamos datos de algunas poblaciones, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, 12%, personas trans, 34%, usuarios de drogas, 7%, estamos viendo que, si bien la epidemia está en toda la población, sigue estando concentrada tal vez en determinados grupos. Bueno, esto un poquito lo que comentaba antes, que son los datos de los últimos 5 años, el promedio, la cantidad de casos de diagnósticos de SIDA que estamos haciendo por año, 1900, la cantidad de diagnósticos nuevos de VIH. Ahí Sonia explicó algo un poquito que no es lo mismo VIH que SIDA, yo voy a profundizarlo también. La cantidad de diagnósticos de VIH, 5.500 personas por año, y 1.400 personas por año fallecen por SIDA. Ese es un dato muy, muy doloroso para todos nosotros. Hoy en día hay tratamientos, los tratamientos son muy efectivos, logran controlar la enfermedad, pero la mortalidad por SIDA sigue existiendo, y esto está atravesado por muchísimos factores. Lo social, lo alimentario, lo cultural, la vulnerabilidad de algunas personas, de algunas poblaciones de nuestro país, y también tiene que ver mucho el diagnóstico. Esta es una curva de las tasas de casos de SIDA, de mortalidad, y es lo que les comentaba antes, que en los últimos 5 años están bastante estables los valores. Este descenso que se da alrededor del año 96-98 tiene que ver con la aparición de los tratamientos de alta efectividad. Acá les quería mostrar un dato que es muy importante para nosotros y muy, muy valioso para nosotros mostrarlo.
que tiene que ver con la transmisión perinatal, que es la transmisión de la madre infectada a su hijo. En nuestro país, hasta hace no mucho tiempo, hasta hace una década, teníamos que decir que éramos el segundo país de Latinoamérica con más alta transmisión perinatal, ¿sí? Por suerte, estos valores han descendido muchísimo, como ven acá en la curva, e incluso en el último año han descendido a la mitad. Y esto tiene que ver, por un lado, con una ley que establece que es obligatorio para todo profesional que trate a una embarazada ofrecerle el análisis, ofrecerle a esa embarazada que se haga el análisis. Por otro lado, tiene que ver con la aparición de los protocolos de tratamiento para embarazadas. Y sobre todo tiene que ver con el gran compromiso de todos los equipos de salud que se pusieron este tema al hombro, porque que hoy en día un niño nazca con VIH es una falla del sistema de salud porque es algo casi en su totalidad prevenible. El otro dato que nos permite decir que es una epidemia concentrada. Si nosotros tomamos la ciudad de Buenos Aires más el Gran Buenos Aires, tenemos casi el 35% de las personas que viven con VIH en esos lugares. Y si a eso le sumamos el centro, que vendría a ser la provincia de Córdoba, Santa Fe y el resto de la provincia de Buenos Aires, tenemos el 70% de la epidemia, y sobre todo concentrada en los grandes centros urbanos. De todas maneras, no hay que dejar de mencionar el crecimiento de los últimos años de las provincias del NEA y del NOA, que son las provincias del norte. Un poco la distribución por edad y sexo, que nos muestra que la epidemia está concentrada entre los, podríamos decir, 25 y 40 años en los varones, un poquito menos en las mujeres. Esto tiene que ver con el acceso al diagnóstico que tienen las mujeres durante el embarazo, que hace que se diagnostiquen antes. Esto no significa que las personas estén adquiriendo la infección a estas edades. Significa, en muchos casos, que se está diagnosticando a esas edades y que se está diagnosticando tarde y que se está transmitiendo en realidad entre los, podríamos decir, 20 y 35 años, ¿sí? Otro dato que es muy importante para nosotros relevar y tiene que ver con lo que comentaba Patricia, es la razón hombre-mujer, que es la cantidad de hombres por cada mujer que tienen VIH, que se diagnostican por año con VIH. Cuando comenzó la epidemia en los 80, estábamos hablando prácticamente de 30 hombres por cada mujer. Había 30 hombres por cada mujer con VIH. En los años 90, ese valor bajó. Empezó siendo de 9 hombres por cada mujer y terminó siendo de 3 hombres por cada mujer. Y en la última década tenemos un dato muy estabilizado que ronda entre el 1.8, es difícil partir un hombre para que sea un hombre y 80% de otro, de 1.8 a 1.5, 1.6 hombres por cada mujer. El VIH es una infección predominantemente de transmisión sexual, porque en las mujeres casi el 80% de las infecciones nuevas tienen que ver con las prácticas sexuales heterosexuales. Y en los varones, si sumamos el 37% de las prácticas homosexuales más el 48% de las prácticas heterosexuales, también llegamos a un 90%. O sea que es una epidemia de preponderantemente transmisión sexual. Bueno, acá retomando un poco lo que les comentaba antes del diagnóstico, de la importancia de que la mitad de las personas no conozcan que tienen la infección y que esto impacta sobre la mortalidad. En nuestro país, casi el 30% de los varones y el 15% de las mujeres se están diagnosticando en forma tardía. ¿Esto qué significa? Que se diagnostica su infección cuando ya tiene signos y síntomas de progresión de enfermedad. Esto significa, en realidad, algunas oportunidades perdidas. Significa la oportunidad perdida de empezar un tratamiento y que sea realmente efectivo, porque lo es cuando se empieza antes de que aparezcan los síntomas. Y también significa la oportunidad perdida de cortar la cadena de transmisión, de que esa persona sepa que está infectada y sepa cómo se puede cuidar y que se tiene que cuidar para no transmitirle el virus a otras personas. Un poco acá algunos datos de la gestión nuestra. Actualmente tenemos 2.533 bocas fijas de distribución de preservativos. Esto significa lugares con dirección, con teléfono, con horario y con un responsable que se encarga de proveer los preservativos para que nunca falten. Y lo que estamos ofreciendo a estas bocas fijas es un dispenser, que lo vieron en la mesa de acreditaciones, ese aparatito blanco. Es un dispenser especialmente diseñado para colocar preservativos por arriba y que las personas puedan retirar la cantidad que quieran desde la boca, sin necesidad ni siquiera de tener que pedir permiso ni que nadie los vea, ¿sí? Con respecto a los tratamientos, hay 43.000 personas en este momento en tratamiento antirretroviral en nuestro país, de las cuales 30.000 están bajo la cobertura del sistema público de salud. Y
69%, y el 31% bajo la cobertura de la Seguridad Social y de las empresas de medicina prepaga. Este es otro dato también importante, porque si nosotros tomamos los datos del último censo en la población general, esta columna se invierte y nos muestra que alrededor del 60% de las personas tienen cobertura social y solo el 40% de las personas no tienen cobertura y se asisten en el sistema público. Esta inversión de la columna con respecto a las personas que viven con VIH y que están en tratamiento en nuestro país nos habla nuevamente de la vulnerabilidad de esta población. Todos sabemos qué es el SIDA, que es una sigla que significa, la que sigue, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Eso más o menos lo sabemos todos, pero en general lo que no sabemos tanto es qué significa esto, la que sigue. Significa que es una enfermedad, o sea, un conjunto de signos y síntomas. Significa que es una enfermedad que afecta al sistema de defensa del cuerpo, al sistema inmunológico, y significa además que es adquirida, que se adquiere, a diferencia de otras enfermedades que no se adquieren y que se desarrollan solas en el cuerpo, como por ejemplo el cáncer o la hipertensión o la diabetes. Esta infección se adquiere, con lo cual podemos también evitar o instaurar medidas para evitar que se adquiera. También sabemos que se transmite por 3 vías, que son la vía sexual, la vía sanguínea y la vía perinatal. Dentro de la vía sexual consideramos a todo tipo de relaciones sexuales, orales, vaginales y anales, y dentro de la vía perinatal están involucrados 3 momentos, que son el embarazo, el parto y la lactancia. ¿Cómo ocurre la transmisión entonces? Cuando una persona tiene el virus en su organismo, ese virus puede salir del cuerpo a través de solamente 5 fluidos del cuerpo, 5 fluidos orgánicos, que son el semen, el líquido preseminal, el flujo vaginal, la sangre y la leche materna. Solamente a través de estos 5 fluidos sale el virus del organismo de una persona que tiene el virus en su cuerpo, ¿sí? Pero no sale, la que sigue, a través de ningún otro fluido. No sale a través de la saliva, no sale a través de las lágrimas, no sale a través de la transpiración, no sale a través de la orina y de cualquier otro fluido que se les ocurra. Solo puede ingresar al cuerpo de otra persona a través de determinadas puertas de entrada, ¿sí? Las puertas de entrada que conocemos, que sabemos que existen, son 8. Las que tienen que ver con las relaciones sexuales, que son la boca, el ano, la vagina y el pene, aclarando que la boca no hace falta que esté lastimada si toma contacto con alguno de esos 5 fluidos para que se produzca la transmisión. Y hay 4 fluidos más, la que sigue, 4 puertas de entrada más, que son heridas, que tienen que ser heridas abiertas y recientes, no una escoriación ni un raspón, sino una herida, un corte profundo y que todavía no haya formado la cascarita. Pueden ser los ojos, si salpica alguno de esos 5 fluidos dentro de los ojos. Puede ser la nariz o puede ser a través de la vía percutánea, que es cuando algún elemento que contiene alguno de estos fluidos atraviesa la piel, por ejemplo, una jeringa, una aguja o una gilet. La transmisión se produce de esta manera, por el contacto de cualquiera de estos 5 fluidos con cualquiera de estas 8 puertas de entrada, en la combinación que a ustedes se les ocurra, por más inverosímil que les parezca. Por ejemplo, no sé, semen en los ojos en una práctica oral, o sangre dentro de la nariz en una persona que comparte algún elemento que se introduce en la nariz y que tenga sangre, o leche materna en la boca, que es cuando el bebé ingiere la leche de su madre, etc. Con saber este cuadro, en realidad, lo que vamos a saber es de qué todas maneras se puede transmitir el virus y de qué todas maneras no se va a transmitir el virus. Y por ende, de qué maneras nos tenemos que cuidar. Mirta dice, ¿cómo se debe comunicar un resultado positivo del SIDA? Bueno, en primer lugar, en línea a lo que comentaba Sonia, en realidad SIDA no es lo mismo que VIH. Lo que se diagnostica es la presencia del VIH en el cuerpo y no el SIDA, ¿sí? Entonces, el resultado que hay que comunicar es el resultado de VIH. No hay, por supuesto, un manual de cómo se tiene que transmitir un resultado, pero sí tiene que ser transmitido en la consulta cara a cara por una persona que esté sensibilizada con el tema y que sepa explicarle a la persona cuáles son las implicancias de ese resultado. Eso no es lo mismo que a una persona le entreguen un sobre que diga reactivo y esa persona se vaya con ese sobre a su casa y no sepa qué hacer. Por eso nosotros fomentamos la instancia de testeo con asesoramiento. Eso significa que la persona que se va a hacer un análisis, antes de hacérselo, ya va recibiendo información sobre qué significa ese análisis, qué implicancias van a tener los resultados, y cuando reciba el resultado, en el caso de ser positivo, se le informa cómo sigue de ahí en más. Entonces, hablando un poquito de prevención,
son importantes varias medidas. Por un lado, no compartir ninguna aguja, jeringa o canuto que tenga sangre. Canuto, para los que no saben qué es un elemento que suelen utilizar las personas que consumen drogas que se aspiran. Es un tubito generalmente de plástico y en general las prácticas de consumo está bien visto, entre comillas, compartir estos elementos de consumo. Bueno, nosotros fomentamos que estos elementos no sean compartidos, ni la jeringa ni los canutos, porque si estos elementos tienen sangre, es posible la transmisión. Usar material descartable o esterilizado cuando uno se hace un tatuaje o un piercing, por ejemplo, o cualquier práctica. Exigir el material descartable en las prácticas que a uno le van a realizar. Evitar el contacto directo con sangre, por eso, por ejemplo, los médicos, los cirujanos, los odontólogos usan protección, guantes, gafas, etc. Uno también en la calle, si ve una situación donde puede estar expuesto a sangre, tiene que evitar el contacto directo con esa sangre. Y exigir sangre segura en el caso de recibir una transfusión de sangre. Esto hoy en día es menos importante porque los bancos de sangre actualmente controlan muy bien la sangre que se dona. Hablando un poco de la vía perinatal, que era la transmisión de la madre al bebé, recuerdan en el embarazo, en el parto o en la lactancia, son importantes varias medidas. En primer lugar, el testeo de toda mujer embarazada, porque es clave que sepa o no si está viviendo con el virus para poder instaurar un tratamiento. Y no solamente el testeo al principio del embarazo, sino también el testeo en el último trimestre del embarazo, porque puede ser que esa mujer adquiera el virus entre ambos análisis, o sea que es importante testearla en los dos momentos. Pero no solo testear a la mujer, sino también testear a la pareja sexual, porque no nos sirve de nada saber que una mujer no tiene el virus, pero no saber que su pareja lo tiene y se lo puede transmitir en cualquier momento. O sea que se intenta también testear a la pareja. Bueno, y un poco lo que hablábamos antes, que aparecía en el spot de la ICW, que es el tratamiento con medicamentos a partir de la semana 18. La modalidad de parto tiene mucho que ver porque el principal momento de transmisión es cuando el bebé atraviesa el canal de parto y está en contacto con la sangre y los fluidos de la madre. Entonces, en muchos casos se evalúa realizar un parto por cesárea. El tratamiento al recién nacido por 6 semanas, con jarabes, con medicamentos en forma de jarabe. Y clave la suspensión de la lactancia materna porque, como veíamos antes, también se puede transmitir el virus a través de la leche. Lo que se hace hoy en día es el reemplazo por fórmulas de leche maternizada, se llaman, que son equivalentes a la leche materna, y es obligatorio para el Estado proveer esta leche de fórmula para todos los bebés hasta los 6 meses de edad. Y bueno, mencionar lo que comentaba Patricia, de que el tratamiento en las mujeres, en el caso que sea necesario, debe continuar, no debe terminar una vez que la mujer da luz, por supuesto. Si no se toma ninguna de estas medidas, el 30% de esos bebés, de mamás con el virus, probablemente nazcan con el virus. En cambio, si se toman estas medidas, estas intervenciones, la transmisión va a ser menos del 2%. Y esto es lo que les comentaba antes, de que es algo casi totalmente evitable y que es importante seguir avanzando en las políticas de testeo a las embarazadas, de testeo a la pareja sexual y del protocolo de tratamiento. En cuanto a la vida sexual, ¿sí? Por supuesto, el uso correcto de preservativo, enfatizando que tiene que ser correcto y enfatizando que tiene que ser en todas las relaciones sexuales, las relaciones vaginales, anales y orales. El uso del campo de látex en el caso de prácticas de sexo oral. El testeo, en el caso de tener dudas, también es una medida preventiva. Si uno tiene dudas sobre su condición, tiene que hacerse el test para, si le da positivo, evitar la transmisión a otra persona. La profilaxis post-exposición, que es un tratamiento que se está empezando a utilizar hace algunos años, que tiene que ver con los mismos medicamentos que se usan para tratar la enfermedad, pero que en este caso se dan después de una situación de riesgo, cuando la situación de riesgo es comprobada que fue una situación de riesgo real y alto, se utiliza este tratamiento que teóricamente está evitando que una persona se infecte. Está disponible en los hospitales. Y la prevención del tratamiento de otras infecciones de transmisión sexual que podrían ayudar a la transmisión del VIH si no son tratadas. El énfasis que hacían correcto tiene que ver con que la seguridad del uso de preservativo
depende mucho, el porcentaje de seguridad depende mucho de la utilización que se le da. Un preservativo bien utilizado sabemos que es casi 100% seguro, y mal utilizado el porcentaje baja muchísimo. Por eso enfatizando que el uso sea correcto. Este es uno de los materiales de difusión nuestros de la Dirección de SIDA. El preservativo ahora viene envasado en este ficel. Hasta hace un tiempo los preservativos del Ministerio de Salud eran medio aburridos, eran blancos con el texto negro y decía Ministerio y cosas poco eróticas, podríamos decir. Hoy en día es un poquito más amigable, sobre todo para los jóvenes, y va en el sentido de ir destruyendo el mito de que los preservativos que se distribuyen gratuitamente no son de igual calidad que los que se venden. El Ministerio de Salud o todos los organismos públicos que compran preservativos, le compran preservativos a las mismas fábricas que fabrican los preservativos que se venden, con lo cual la calidad es exactamente la misma y son preservativos que están testeados y son seguros. Con respecto al análisis, sabemos que es un análisis de sangre que se llama test de ELISA, es el nombre, que es voluntario, confidencial y gratuito. Voluntario significa que a ninguna persona la pueden obligar a hacerse el análisis, es la persona la que decide hacérselo. Confidencial significa que el resultado se lo comunican solamente a la persona y no puede ir nadie a retirar ese resultado en nombre de, sino que se lo tienen que dar solamente a la persona a la que les trajeron sangre. Y gratuito porque es de alcance gratuito en todos los centros de salud y hospitales de nuestro país. También es para todos, incluso los adolescentes menores de 18 años pueden acceder a hacerse el análisis sin necesidad de ir acompañados o de tener una autorización de sus padres. Requiere el consentimiento informado. Esto significa que la persona fue informada previamente, lo que hablábamos antes, qué significa ese análisis, qué pueden significar los resultados que puede dar, y además que esa persona da su consentimiento, o sea que autoriza al médico o al profesional de salud a que le haga ese análisis. El análisis además tiene lo que llamamos periodo de ventana de 1 a 2 meses, que es un periodo en el cual el resultado no es del todo confiable y es el primer mes o los 2 primeros meses después de la situación de riesgo. Por eso ante una situación de riesgo hay que esperar que pase este periodo de 1 a 2 meses para hacerse el análisis y que el resultado sea totalmente confiable. Decíamos que el virus, el VIH, es el virus de inmunodeficiencia humana. Como su nombre lo indica, entonces el virus no puede sobrevivir en ningún otro organismo vivo que no sea el humano, con lo cual no pueden transmitirlo ni los mosquitos, ni los perros a través de una mordedura, ni ningún otro animal. Es únicamente de transmisión de persona a persona. Ahora sí, lo de la reinfección que pregunta Martina. La reinfección es cuando una persona tiene VIH, pero además establece una nueva conducta de riesgo que la expone a adquirir nuevamente el virus, ¿sí? Esto sucede sobre todo en parejas donde los 2 miembros de la pareja viven con el virus. Se recomienda en esos casos que se sigan cuidando con preservativo porque puede ocurrir la reinfección. Cuando una persona se reinfecta, o sea, cuando un nuevo virus entra al organismo, eso puede acelerar un poco las etapas de la infección y puede generar más variantes de virus que sean resistentes a los medicamentos. Por eso, Patricia algo comentaba, es importante que las personas que viven con el virus también se sigan cuidando. Ahora sí, retomando, si VIH es lo mismo que SIDA. Obviamente la respuesta es no, no es lo mismo, porque VIH es el virus, ¿sí? Y SIDA es una etapa más avanzada de la infección a la cual se llega cuando no se hace el diagnóstico a tiempo o cuando no se comienza el tratamiento en el momento oportuno, ¿sí? O sea que el SIDA vendría a ser como una etapa más avanzada. Y las etapas de la infección son 3. La primera infección, que es el momento en el cual la persona adquiere el virus, adquiere la infección. Generalmente puede haber algunos síntomas de tipo gripal en este momento. La etapa asintomática, que puede durar entre 5 y 10 años. Y recién, si no se hace tratamiento, la etapa de SIDA. O sea que es muy importante nuevamente fomentar el testeo, hacerse el análisis ante cualquier duda, porque una persona puede estar en su etapa asintomática, no tener ningún signo ni síntoma evidente de que tiene la infección, y esta etapa puede durar de 5 a 10 años, ¿sí? Porque además el virus se puede transmitir en todas estas etapas. Una persona cuando adquiere el virus, prácticamente a los 2 días ya está en condiciones de empezar a transmitirlo a otra persona si no se cuida. En cuanto al tratamiento,
Hoy en día estamos hablando de una enfermedad tratable, de tratamientos sumamente efectivos, que con el tiempo también han disminuido sus efectos adversos y se han logrado muchas más facilidades en las tomas y no son tantas pastillas como era al principio, pero no se cura. No se ha logrado todavía encontrar una curación definitiva. Sí se ha logrado convertirla en una enfermedad crónica, o sea, en una enfermedad o una infección que una persona la tiene, pero puede, con tratamiento, llevar una vida completamente normal, trabajar, estudiar, tener pareja, amar, tener hijos, ¿sí? La necesidad del tratamiento se evalúa según en qué etapa de la infección esté la persona, se evalúa en base a algunos análisis de control que son la carga viral y los CD4. Todavía no existe una vacuna, se está investigando muchísimo, pero es bastante difícil de lograr. Sigue habiendo muchos esfuerzos en ello, pero no se han logrado resultados demasiado alentadores. Es difícil cómo se promueve el testeo en la realidad. Los hombres no vienen a hacerse los análisis, ¿sí? Nos cuesta muchísimo. El año pasado hicimos un trabajo sobre sífilis en 35 municipios. Estamos instalando en todo lo que son infecciones de transmisión sexual en los hospitales, ya sea municipales, que son 261 en la provincia y 77 provinciales. Lo que estamos instalando es que nuevamente circule esa logística de decir, bueno, la mujer embarazada o la mujer va a hacerse un análisis, se promueva y se le informe a su pareja, a su amante, como decimos todos, a que sea, porque es una realidad, como dice un profesor mío que hoy tiene 90 años, no podemos solamente estar esperando de que se acerque el marido, sino que ella muchas veces es consciente de una situación tal, lo mismo que el hombre, y lo que estamos tratando de trabajar, creo, en conjunto, es la estimulación de que puedan acercarse los hombres. Hablamos además del VIH, de la sífilis, la gonorrea, el HPV, que ahora tiene vacuna, la hepatitis B, que ya tiene vacuna, la clamidia y el herpes genital. Más allá de que no vamos a poder ahondar en cada una de ellas, por supuesto, por el tiempo que tenemos, conocer cuál es la importancia. Primero, que se transmiten por vía sexual, al igual que el VIH, con lo cual se previenen de la misma manera que el VIH, que es a través del uso correcto del preservativo. Además, saber que cuando una persona tiene una infección de transmisión sexual, se facilita la transmisión del VIH en esos casos. Por eso es importante detectarlas y tratarlas. Saber que en general se curan o tienen tratamientos muy efectivos, pero saber que puede haber secuelas, incluso en algunos casos esterilidad, por ejemplo, si no se tratan. Saber también que son de transmisión perinatal y que en algunos casos estas enfermedades prevenibles o curables que se transmitan perinatalmente vuelve a ser nuevamente una falla del sistema de salud, y este es el caso concreto de la sífilis congénita, que se está intentando erradicar, pero sigue habiendo casos en nuestro país de niños que nacen con sífilis porque sus mamás tuvieron sífilis durante el embarazo y no fueron tratadas oportunamente. Generalmente dan síntomas en el área genital, no nos vamos a detener demasiado en esto porque no nos da el tiempo, y como decía, se previenen con el uso de preservativo. Para finalizar, y esto lo hemos aprendido sobre todo de las asociaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática de VIH, que luchan por sus derechos, y tiene que ver un poco con la terminología correcta con la cual tenemos que referirnos. Por ejemplo, no tenemos que hablar de contagio, sino que tenemos que hablar de transmisión. Una enfermedad contagiosa es una enfermedad, por ejemplo, como la sarampión o la varicela, en la cual si yo entro en una habitación con una persona que tiene esos virus, aunque no haga nada, me quede así quietito, probablemente me contagie. Pero la transmisión habla de una actitud activa de ambas partes y también eso nos permite inferir que se puede evitar la transmisión. No el contagio, pero sí la transmisión. Por eso el VIH es una infección transmisible y no contagiosa. También hablamos de persona viviendo con VIH y no de portador, como les decíamos antes. También hablamos de respuesta al SIDA y no de lucha contra el SIDA. Porque una lucha habla de un término muy militarista, de un enemigo, de algo agresivo que hay que hacer, y lo que hoy pretendemos es dar una respuesta a esta epidemia. Ustedes piensen que si es una lucha contra el SIDA, cuando una persona tiene el virus, ¿en qué se transforma esa persona? ¿Se transforma en enemigo? Bueno, no es lucha contra el SIDA, sino que es una respuesta al SIDA.
También hablamos de prácticas de riesgo y no de grupos de riesgo, porque en todo caso grupos de riesgo seríamos todos, pero tiene que ver qué prácticas tenemos y qué prácticas de riesgo tenemos. También hablamos no de poblaciones de riesgo, sino de poblaciones vulnerables. Cuando hablamos de los términos, no hablamos de VIH/SIDA, porque sabemos ya que no es lo mismo, sino que hablamos de VIH y SIDA y en minúscula, porque tiene menos impacto visual, no es tan agresivo nuevamente. Hablamos de usuarios de drogas inyectables y no de adictos, ¿sí? Hablamos de relaciones no protegidas y no de promiscuidad. Y también hablamos de prácticas de hombres que tienen sexo con hombres y no de personas homosexuales. Nuevamente poniendo el énfasis en las prácticas y no en las personas, ¿sí? En las prácticas protegidas o no, que es lo que importa para evaluar una transmisión. La prevención no es solamente usar preservativo, evitar el contacto con sangre y tratar a la mujer embarazada, sino que la prevención también tiene que ser una estrategia y tiene que incluir la educación sexual integral, tiene que incluir campañas de difusión y también de capacitación más profunda, tiene que incluir la accesibilidad al asesoramiento con al testeo con asesoramiento, a los preservativos y al tratamiento, tiene que incluir trabajar y saber cómo trabajar con poblaciones vulnerables, trabajar con pueblos originarios y personas migrantes, trabajar con una perspectiva de derechos humanos y de equidad de género, disminuir el estigma y la discriminación que sigue produciendo hoy en día esta infección, sensibilizar a todo el personal de salud para que trabaje mancomunadamente para diagnosticar a los varones, por ejemplo, como decía Sonia. También hablar de bioseguridad, también hablar de personas en contexto de encierro, que son una población muy vulnerable, y también hablar de prevención secundaria, que es cuando una persona ya tiene VIH, cómo hacer para que esa persona no desarrolle la enfermedad o no tenga consecuencias por esa infección. No es que una vez que tiene VIH ya está, sino que sigue siendo necesaria la prevención en esos casos. Gracias. Bueno, acá preguntan qué es el virus HTLV. Es un virus de la misma familia que el VIH, que es la familia de los retrovirus humanos. No es tan frecuente en nuestro país. Yo hice el primer hallazgo en el país. Bueno, Sonia hizo el primer hallazgo en el país, mirá. Y produce algunas enfermedades raras como se llama paraparesia espástica. No es tan frecuente, pero los programas de tratamiento son también de tratamiento de retrovirus humanos. Puede llegar a pasar que los sistemas de detección como el ELISA, el Western Blot y demás den positivo en esos casos. Personas que de repente llevan una vida con la cual su sistema inmunológico esté bajo. No, en realidad los sistemas de detección, tanto el ELISA como el Western Blot, son sumamente sensibles y específicos y detectan la presencia del virus en el organismo. Una persona tendría que tener sus defensas muy bajas para que no se detecte, y eso ocurre únicamente con, por ejemplo, un SIDA muy avanzado. Pero no hay condiciones de consumo, de alimentación o de tipo de vida que influyan en el diagnóstico. Bueno, entonces vamos dando por cerrado este taller y agradecer a todos los disertantes y por supuesto a todos ustedes, que sin la presencia este taller no se puede realizar. Agradecer a nuestro secretario general, que nos da el impulso, a nuestro gerente general, que le pone la mística y la pila para que esto todo se haga. Y por supuesto también a nuestros compañeros de trabajo, que minuciosamente preparan cada uno de los detalles para que este taller se realice. Les quiero comentar que en el periodo 2012 también se van a realizar talleres, así que los invitaremos seguramente a participar como lo hemos hecho en esta oportunidad. Muchas gracias a todos. Y buenas noches.